Bienvenidos. Hoy el estudio se llama Una invitación para amar al Padre, y es la cuarta lección en la serie Amar a Dios con todo nuestro corazón, que forma parte de nuestro viaje de transformación. En el estudio anterior, le invitamos a considerar las enseñanzas, las pláticas y los principios de Jesús que nos registran en el Nuevo Testamento, porque Jesús vino a revelar el carácter y el poder de Dios como Creador, y nos está llevando en el viaje de transformación. Y una idea más llamativa, más impresionante de lo que Jesús nos enseñó sobre el Creador es que Él quiere que seamos sus hijos y quiere ser el Padre perfecto. Dios es amor y quiere ser nuestro Padre. Y no hay otra antecedente en otra religión o fe que enseñaba esto. Es algo nuevo que Jesús nos reveló sobre el Creador y que pudo revelar a través de su propio amor, el amor de Jesús. Porque luego vino y a través de sus encuentros con las personas nos enseña cómo amar. Por ejemplo, cuando se encontró con una mujer cuya vida había tomado un rumbo equivocado, le mostró compasión y perdón, y le enseñó a empezar la vida de nuevo. Es la compasión del Padre que le reveló a la mujer Jesús. Y cuando enseñó que el perdón no tiene límite, que es algo incondicional, y que el perdón se basa en el hecho de que nosotros también necesitamos ser perdonados. Y nos enseña que el Padre Celestial perdona y es lleno de gracia. Cuando también se humilló para lavar los pies de los apóstoles, también enseñaba que Dios busca nuestro bienestar. Nos ama así. Y cuando sanó a un paralítico en el día del sábado, a pesar de las quejas y las críticas de los líderes religiosos, la misericordia de Dios, revelada en Cristo, triunfaba sobre el juicio de la gente y nos muestra que el Padre es misericordioso, lleno de misericordia hacia nosotros. También en la parábola del buen samaritano nos define el amor, nos explica cómo amar al prójimo y quién es nuestro prójimo. Y como hemos visto ya en el estudio anterior, que la parábola del hijo perdido nos resume ese viaje de transformación. Y si hubiéramos preguntado al hijo perdido cuando salió de la casa de su padre si amaba al Padre, habría dicho que sí, amaba al Padre por todo lo que el Padre le daba. Pero luego salió a la tierra lejana y aprendió a amar a su Padre por motivos distintos, por quién es su Padre. Y nos enseña que también aprendemos a amar a través de nuestra propia transformación. Nuestro problema es semejante al problema del hijo perdido. El hijo perdido pasaba tanto tiempo en la casa de su padre criándose sin conocer a su padre, hasta que se fue a la tierra lejana y regresó y pudo ver quién en realidad era su padre, y experimentó la profundidad de su perdón, su misericordia y su gracia. Y por fin empezó a amar al Padre por quién es el Padre. Nosotros también pasamos tanto tiempo aquí en la creación de Dios, sin conocer a Dios como nuestro Padre. Y por eso vino Jesús, para invitarnos a tener esa relación tan íntima con el Creador del universo, para llamarle nuestro Padre. Esta mañana vamos a empezar a entender lo que significa amar a Dios, amarle con todo nuestro corazón. Y se levanta esa pregunta, ¿cómo amar a Dios?, en una plática que tuvo Cristo con un maestro de la ley.
Encontramos esa plática en Marcos capítulo 12. Me gustaría que buscaran Marcos capítulo 12, donde vamos a leer empezando con versículo 28. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Bueno, entonces, hay dos mandamientos más importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Y a través de las enseñanzas de Jesús podemos entender que esos dos mandamientos son conectados y que tienen igual importancia. Mucha gente hace la equivocación de separar el mandamiento amar a Dios del mandamiento amar al prójimo. Y ponen mucha importancia en amar a Dios sin amar al prójimo. ¿Por qué? Porque buscan algún beneficio de Dios, y se convencen que aman a Dios para merecer sus bendiciones. Pero mientras que no buscan nada de su prójimo, no aman al prójimo. Pero amar a Dios con todo el corazón, vamos a ver, es amar también al prójimo. Y para entender qué significa amar a Dios y cómo podemos amar a Dios, primero consideremos lo que Jesús enseñaba sobre amar al prójimo. Y para entender su enseñanza sobre el prójimo, leamos Lucas capítulo 10 sobre la parábola del buen samaritano. Busquemos Lucas 10, donde vamos a empezar con 25. Aquí vemos una plática semejante y una pregunta semejante. Dice, en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar una levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más,
se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces, y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces tomamos esa parábola para un ejemplo de amar al prójimo, porque aquí Jesús define el amor y define quién es nuestro prójimo. Define el amor como cuidar a una persona. El amor es cuidar. Y el amor incluye una emoción y junto con la acción. El buen samaritano sintió algo cuando vio al hombre. En esa parábola dice Jesús que un hombre, un judío, había caído en manos de los ladrones, quienes lo habían dejado medio muerto. Y pasó un sacerdote y luego un ayudante del sacerdote, una levita. Y los dos, en vez de acercarse al hombre herido, se alejaron y no le ayudaron. Pero luego vino un samaritano, que era de otra raza, de otra provincia, que era como rival de los judíos. Y cuando vio al hombre, dice Jesús que se compadeció de él. Sintió algo, una emoción, que le iba a motivar a cuidar al hombre. Lo interesante es que nosotros cuidamos a los que tienen valor o importancia para nosotros. O cuidamos a personas de quienes esperamos algún beneficio. Pero ese nivel de amor no nos lleva muy lejos. Porque solo ayudamos y solo amamos a los que pueden darnos algo de recompensa o que tienen alguna importancia. Pero fíjense que el samaritano no conocía a ese hombre. Era samaritano y el hombre herido era judío. Entonces el hombre, para el samaritano, en ese sentido no tenía ninguna importancia y ningún valor para él. Pero sí, lo amaba. Se compadeció de él. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tenía compasión aún para un enemigo o una persona desconocida? No porque buscaba algo de él, porque no lo conocía. Él amaba, él cuidaba al hombre porque quería ser amor. Quería ser una persona que ama, una persona que vive en amor. Y ese momento le presentó con otra oportunidad de ser quien quería ser, una persona de amor. Entonces sigue la emoción con la acción. En la primera de Juan, capítulo 3, vamos a ver también que la emoción tiene que ser seguida por la acción de amor. Dice Juan, en la primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, comenzando con versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hermanos, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para fuera, sino con hechos y de verdad. Entonces, aprendemos de la parábola del buen samaritano que el amor es cuidar y que consiste de una emoción que nos motiva a amar y una acción. Y la acción es cuidar entre las manifestaciones del amor. Por ejemplo, en el caso del buen samaritano, mostraba al judío herido humildad,
compasión, misericordia, bondad en todo lo que él le hacía. Son las manifestaciones, algunas de las manifestaciones del amor. Entonces, ¿se ha parado usted en algún momento para considerar por qué usted ama a algunas personas y por qué le es difícil amar a otros? Le es fácil amar a algunos y le es difícil amar a otros. Nos confronta con esa pregunta Jesús en esta parábola. Porque cuando Él define quién es el prójimo, nos muestra que el prójimo es cualquier persona que tiene necesidad. Y le ayudamos motivados por el deseo de querer ser amor. Entonces, en vez de preguntarnos quién es la persona o si merece nuestra ayuda, tenemos que preguntarnos a quiénes queremos ser nosotros y no quién es la persona. Y nosotros queremos ser amor. Si Dios es amor y somos sus hijos. Entonces, la parábola del buen samaritano nos enseña a amar al prójimo, pero también nos informa sobre el amor para Dios. Ahora, entonces, ¿cómo podemos amar a Dios? Es buena pregunta. Y la respuesta no es tan fácil. Pero la parábola del buen samaritano nos ayuda a entender. Porque si el amor es cuidar, entonces, ¿cómo podemos cuidar a Dios? Porque Dios no necesita nada de nosotros. Su existencia, su eternidad y su poder no requiere nada de nosotros. No necesita nada de nosotros para sostener su existencia. Entonces, ¿cómo podemos cuidar a Él? Podemos cuidarlo a Él por cuidar lo que Él cuida. Por cuidar a nuestro prójimo, a quien Dios cuida. Mire, lo que dijo Jesús a Pedro una vez. Después de la resurrección de Jesús se reunió con los apóstoles. Y en una de las pláticas que tuvo con ellos, dice en Juan capítulo 21, comenzando con versículo 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó Jesús a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Entonces, para confirmar su amor para Jesús, Pedro tenía que amar a quienes Jesús ama, a sus ovejas, que somos nosotros. Las ovejas representan los seguidores de Cristo. ¿Cómo amamos a Dios? Por amar a quienes ama a Dios. Por amar al prójimo. Aquí está la conexión entre los dos mandamientos. Amamos a Dios por amar al prójimo, por amar todo lo que ama a Dios. Eso es lo que aprendió Juan, cuando dijo que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Pero el amor es una emoción también, junto con la acción, una motivación, una emoción que motiva el amor. Entonces, ¿cuál es la motivación para amar a Dios? En el caso del hijo perdido, al principio amaba a su padre por lo que el padre le había dado. Y claro, nosotros amamos a Dios
a nuestro Padre por todo lo que nos da. Y está bien, porque dependemos de Él. Nuestra existencia sí depende de Él, de sus bendiciones. Pero no somos sus hijos porque recibimos bendiciones de Él, porque derrama sus bendiciones sobre todos. Somos sus hijos y afirmamos que somos sus hijos cuando vivimos en el ejemplo, en la imagen de Él, porque los hijos deben reflejar a su Padre. Entonces, amamos a Dios porque Dios es amor. Amamos a Dios por quien es Él. Como el hijo perdido llegó a amar a su Padre por quien era su Padre. Descubrimos, por medio de Jesucristo, quién es nuestro Padre y cómo es, y que es amor, y nos manifiesta su misericordia, su bondad, su perdón, su compasión. Entonces, nosotros queremos ser como nuestro Padre Celestial. Queremos ser personas que aman, que viven en amor. Y puesto que Él es amor, amamos a Dios, porque Él representa y es lo que queremos ser nosotros, amor. De hecho, nosotros cuando vemos tanto amor en Dios, somos atraídos a Dios para amarle, porque representa lo que queremos ser nosotros. De hecho, también, Él nos ha amado para mostrarnos y para enseñarnos a amar a los demás. Consideramos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, comenzando con versículo 16 hasta 21, porque aquí Juan nos explica lo que él había aprendido sobre amar a Dios en su propio viaje de transformación. En Juan capítulo 4, comenzando con versículo 16. Dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Jesús nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para entender lo que implica Juan en ese pasaje, me gustaría que tomen una hoja de papel para escribir algunas palabras. Pueden poner en pausa el video mientras buscan un papel y un lápiz para poder escribir algo. Cuando tengan la hoja de papel, me gustaría que empezaran a escribir una línea de algunas frases, empezando por el lado izquierdo, cruzando la hoja. Y primero van a escribir: vivir en Él y Él en nosotros. Escribe esto al lado izquierdo. Vivir en Dios y Dios en nosotros. Porque es la manera en que Juan explica lo que es tener amor para Dios o amar a Dios. Tener esa relación tan íntima con Él. Vivir en Él y Él vive en nosotros. Entonces, ponga una flechita al lado derecho de esa palabra, de esa frase, apuntando hacia el derecho, para poner otra frase. Dios es amor. Es lo que enseña Juan.
lo que nos ha enseñado Jesucristo por la revelación del Padre Celestial. Dios es amor. Luego, al lado derecho de esa frase, también pongan una flechita, escribiendo esas palabras en una línea, en una sola línea, como una cadena de frases. Luego van a poner vivir en amor incondicional. Porque si vivimos en Dios, y Dios es amor, vivimos en amor. Es el resultado, la consecuencia de amar, de vivir en Dios. Si Dios es amor, vivir en amor. Luego pongan otra flechita apuntando hacia el derecho y van a poner allí, amar es cuidar. Porque eso es lo que aprendemos de la parábola del buen samaritano. Y claro, el amar incluye humillarnos para buscar el bienestar de los demás, mostrar misericordia, compasión, perdón, paciencia, mansedumbre, bondad, paz. Todas esas cualidades son expresiones del amor. Y luego van a poner otra flechita por fin hacia el derecho y otra frase. Amor perfeccionado. Ahora, ¿qué hemos puesto allí? Vemos lo que hemos puesto. Primero, Juan nos explica que amar a Dios es vivir en Él y Él en nosotros. Es otra manera de describir esa relación tan cercana, tan íntima con Dios como nuestro Padre. Vivir en Él. Luego Dios es amor. Entonces, si es amor, debemos vivir en amor para vivir en Él. Pero el amar significa cuidar. Entonces, cuidar es cuidar el bienestar de los demás, como el prójimo. Y es lo que nos enseña el buen samaritano. Y cuando amamos cuidando al prójimo, el amor se perfecciona. ¿Pero en qué sentido? Dios nos ha amado. Nos ha amado con un propósito. No solo para sentirnos amados, sino para aprender a amar a los demás. La meta de Dios en nosotros, que quiere lograr en nosotros, es enseñarnos a amar como Él ama. Y amar a los que Él ama. Bueno, entonces, cuando llegamos a amar como Dios ama al prójimo, el amor de Él perfecciona o llega a su meta, logra su meta en nosotros y se perfecciona. La palabra perfeccionarse en ese sentido significa llegar a su fin o lograr su meta. Se perfecciona el amor de Dios en nosotros cuando nosotros amamos como Él ama. Muy bien, entonces, amar a Dios incluye una emoción y una acción. La emoción que nos motiva a amar a Dios es querer ser como Él es. Profundamente en nuestro ser, queremos ser personas que aman en la imagen de nuestro Padre Celestial. Y amamos a Dios porque Él representa el ser a quienes queremos llegar a imitar en nuestra propia vida. Y su amor, cuando vemos su amor, la profundidad de su amor, nos atrae a amarle a Él. Entonces, con esa motivación, actuamos para amar como Dios ama. Entonces, amar a Dios con todo nuestro corazón significa amar al prójimo también, con todo nuestro corazón. Y Jesús nos está invitando
a amar a Dios porque nos hace conocer el corazón de Dios. Entonces, lo que era un mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, ahora llega a ser una invitación, nos invita a amar con ese deseo en nuestro corazón de querer ser como nuestro Padre Celestial. Nos invita a empezar el viaje de transformación por aprender a amar a Dios como Él nos ama y como nos ama y como Él ama a nuestro prójimo. A que le invitamos a que busque a Dios como su Padre y aprender a amar como su Padre ama a usted. Que Dios le bendiga.